Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Soy Farid Cajat. Aunque en principio este podcast no está orientado a hablar de coyuntura política o estratégica internacional, en esta ocasión voy a hacer una excepción para hablar de la guerra en Ucrania y cómo creo probable que evolucione en los próximos meses. En otros medios ya había indicado, y si no me equivoco aquí también, hace ya un par de meses que lamentablemente no creía probable que la guerra acabara este año, es decir, 2022. Y lo decía por la siguiente razón. En primer lugar, es cierto que aproximadamente dos terceras partes de las guerras entre estados terminan mediante negociaciones entre las partes, con o sin mediación de terceros. Pero el contexto en el cual se negocia es secundario. El punto es, del total de guerras interestatales, desde que hay registro de estos temas, unas dos terceras partes se resuelven por vía negociada. Solo un tercio terminan con una victoria militar categórica de una de las partes. ¿Por qué no creo, sin embargo, que la guerra de Ucrania esté a punto de acabar por la vía de una negociación, como es habitual? Porque la condición habitual que identifica la literatura académica para concluir que están dadas las condiciones para una negociación fructífera es la siguiente: que haya una convergencia en las expectativas de las partes sobre cuál sería el desenlace de la guerra en caso de que ésta continuase. Es decir, si ucranianos y rusos creyeran que en caso de continuar en meses sucesivos la guerra, el resultado va a ser el mismo para ambas partes, o sea, mejor dicho, ambas partes creen, coinciden en cuál va a ser el resultado, ahí es cuando tienen incentivos para negociar. La idea básica, claro, esto siempre bajo el principio de asumir un mínimo de racionalidad de parte de los actores, racionalidad en un sentido meramente instrumental. Dados sus fines, son capaces de utilizar los medios a su disposición de la manera más eficaz para conseguir esos fines. Entonces, el punto es el siguiente: si tú crees que en caso de continuar la guerra, el desenlace va a ser el mismo que estima tu rival en caso de continuar la guerra, ¿para qué pagar el costo de seguir peleando cuando puedes, digamos, obtener el mismo resultado a través de una negociación? Y de esa manera te ahorras el costo de continuar la guerra. Claro que esto no es tan sencillo, porque aquí uno tiende a suponer que los estados son actores racionales y unificados, tema que creo cubrí en algún otro momento. Racionales en un sentido instrumental, como acabo de decir, y actores unificados en el sentido de que el estado, aunque tiene tres poderes que se contrapesan, el ejecutivo tiene diversos ministerios con agendas propias, etcétera, pese a esa variedad de actores que involucra el Estado, cuando se trata de decisiones fundamentales, actúa de manera centralizada, de modo tal de que hay un ente de dirección que coordina entre las distintas dependencias y toma decisiones por el conjunto. Por eso actúa o se comporta como un actor unificado. Pero claro, incluso si eso fuera cierto, no explica el hecho de que muchas veces los gobernantes no aceptan el resultado probable de una negociación por el costo político interno que esto puede implicar. O sea, estamos aquí dejando de lado todas esas complejidades y asumiendo que, digamos, para personificarlo, Putin y Zelensky son actores racionales que creen que en caso de continuar la guerra el resultado sería uno determinado en favor, en mayor o menor proporción, de alguna de las partes,
Si ya sabes cómo va a terminar la guerra, o al menos crees saberlo, y la otra parte cree lo mismo en torno al desenlace de la guerra en caso de continuar, es mejor evitar el costo de seguir combatiendo y obtener ese resultado mediante una negociación. Convergencia de expectativas sobre el resultado probable de una guerra en caso de continuar como condición para que las partes crean que les conviene negociar. ¿Por qué creo que no hemos llegado a ese punto en la guerra en Ucrania? En primer lugar, porque como hemos visto en meses recientes, Ucrania todavía estaría a la ofensiva o ha estado a la ofensiva hasta la víspera. Recuperó más de 7.000 kilómetros cuadrados de territorio que había estado en manos de tropas rusas desde el inicio de la guerra en el noreste del país. Recuperó la ciudad de Jersón, la única capital provincial y la segunda ciudad más grande capturada por Rusia desde el inicio de la guerra. Entonces, desde la perspectiva de Ucrania, si Ucrania está a la ofensiva y en proceso de recuperar territorios, querría asegurarse primero de que ese proceso de avance ya no tiene mucho más que lograr en el campo de batalla antes de aceptar una negociación. No estamos en ese punto todavía. Probablemente desde la perspectiva ucraniana pasen meses antes de que Ucrania decida de que ya no tiene mucho más que alcanzar por medio de la fuerza y por ende prefiera llegar a un acuerdo mediante negociaciones. En el caso de Rusia, si bien Rusia ha estado en meses recientes más bien a la defensiva y ha perdido territorio que había capturado en Ucrania desde el inicio de la guerra, Rusia podría considerar que hay dos factores que van a jugar en su favor en el futuro inmediato. En primer lugar, el clima. Primero, digamos, el otoño y luego el invierno. ¿Por qué? Piensen en el caso del otoño. El otoño implica lluvias en esta zona del mundo que enlodan los terrenos, los convierten en fango. Y eso implica que los blindados, por ejemplo, tengan que avanzar fundamentalmente por caminos pavimentados, porque son los únicos que uno sabe que con certeza pueden contener el peso de un blindado, un tanque de varias toneladas de peso, mientras que tratar de avanzar en el fango implica el riesgo de, digamos, de que los blindados queden atascados en el fango. Lo mismo dependiendo de las circunstancias con el hielo del invierno, ¿no? La nieve, más que, digamos, no el hielo sólido, pero la nieve, digamos, presenta retos logísticos, ¿no? Para los blindados, en primer lugar, en parte por la misma razón, porque hay un mayor riesgo de que los blindados, tanques, camiones, se atasquen y no puedan continuar, porque, digamos, se requieren, en el caso de los soldados, equipo especializado para el invierno, uniformes, digamos, camas o sleeping bags, que le llaman en inglés, equipo médico adecuado a las circunstancias, temperaturas que en algunas partes de Ucrania, bajo algunas circunstancias, pueden llegar a 20 bajo cero, implican que la viscosidad de los lubricantes en el equipo militar, el combustible, el anticongelante, no funcionen como debieran. Las baterías duran menos bajo esas condiciones, etcétera. Entonces, por no mencionar el hecho de que para una fuerza que intenta avanzar y que en la etapa previa podía utilizar el camuflaje que proveían, por ejemplo, los árboles, bueno, ese camuflaje ya no existe en otoño e invierno porque caen las hojas de los árboles. Y hay imágenes en las que uno puede ver cómo los mismos soldados rusos o ucranianos
que antes no podían ser vistos desde el aire porque los cubría el follaje, ahora pueden ser vistos con facilidad porque ya no hay, entre otras cosas, hojas en los árboles que puedan ocultarlos. Entonces, por un lado, el clima adverso, el general invierno, como se le conoció durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, digamos, las tropas alemanas intentan capturar Stalingrado y pierden 100.000 soldados en cuestión de un par de meses, básicamente porque no tenía equipo para invierno. Hitler subestimó a las tropas soviéticas y pagó un alto precio. Si bien la tecnología moderna permite evitar los peores efectos del clima, no lo compensan del todo, y por ende todavía es mucho más difícil lanzar ataques y por ende capturar territorio en invierno que en otras estaciones del año. Eso va a jugar en favor del defensor más que del atacante. En este momento, como decía, el que está a la ofensiva es Ucrania, pero Ucrania probablemente no pueda seguir avanzando al mismo ritmo, dado el estado del terreno, el clima, la falta de cobertura natural como camuflaje. Y entonces pierden peso relativo, también por lo que dije respecto a movilizar blindados en terreno fangoso o con nieve, pierde peso relativo el avance mecanizado y gana importancia en este contexto la artillería. Y si algo sabemos es que Rusia tiene todavía una amplia ventaja en materia de artillería sobre Ucrania. En otras palabras, sí es cierto, es probable que el clima favorezca al defensor, es decir, a Rusia, y sea más bien desfavorable para quien pretende avanzar en el terreno, es decir, Ucrania. Pero habría que añadir una cosa, Ucrania parece estar mejor preparado para el invierno que Rusia. En general, ceteris paribus, como dirían en economía, si todo lo demás permanece constante, el invierno tiende a favorecer al defensor sobre el atacante. Pero Ucrania ha demostrado que tiene armamento más sofisticado, que lo utiliza mejor, además, que tiene mejor preparación que el ejército ruso, gracias al apoyo de la OTAN, y además está recibiendo equipo para invierno de los países de la OTAN. Probablemente los soldados rusos no cuenten con ese equipo de la misma calidad o en la misma proporción. Entonces, dado el principio general de que el invierno favorece al defensor y por ende a Rusia, también está este factor de la calidad del equipo para afrontar el invierno con que cuentan las partes, que en el caso de Ucrania sería superior. Otro factor que ayudaría al defensor sobre el atacante es el hecho de que, como mencionamos en un podcast anterior, Rusia ha llamado una movilización parcial que le ha permitido reclutar aproximadamente 300.000 soldados más, algunos con preparación militar previa, otros no. Los primeros probablemente vayan al frente de combate, los segundos probablemente se queden en la retaguardia a recibir mayor preparación. Pero Rusia ha logrado movilizar unos 300.000 efectivos más. Lamentablemente para ellos, probablemente sin el equipo necesario para afrontar el duro invierno, no hablemos ya de los combates, pero en todo caso, la mezcla de condiciones climáticas más nuevo despliegue de tropas que además van a aprovechar el escaso avance ucraniano durante el invierno para fortificar posiciones defensivas, todo eso ayudaría a Rusia a contener avances ulteriores de Ucrania, ¿no? O al menos esa es la expectativa rusa y por eso las expectativas no convergen. Ucrania todavía quiere averiguar hasta dónde puede seguir avanzando. Rusia todavía quiere averiguar hasta dónde puede contener un eventual avance ucraniano. Cuando ambas partes llegan a la misma conclusión respecto a esas averiguaciones, tendremos condiciones más favorables para
una negociación. Rusia además cuenta con otro factor adicional, lo que algunos autores llaman en estrategia operaciones de castigo, es decir, no son operaciones contra blancos militares, sino contra infraestructura económica o infraestructura civil, eh, y tienen doble propósito, ¿no? Porque, por ejemplo, estos ataques se han concentrado sobre todo en las centrales de generación eléctrica de Ucrania. Entonces tienen doble propósito, ¿por qué? Porque obviamente si no hay electricidad, eso afecta la logística de una fuerza armada, la ucraniana en este caso. Por ejemplo, no se puede producir armamentos o municiones o equipo en general en fábricas que requieren electricidad para funcionar, ¿no? Pero también es el caso que aproximadamente unos 10 millones de ucranianos van a llegar al invierno sin electricidad, digamos, por lo menos de manera regular, eh, y por ende sin calefacción para soportar temperaturas bajo cero. Eso va a minar la moral de la población y eventualmente podría minar la moral de la tropa. Al menos ese es el propósito de Rusia, además del propósito de afectar la logística ucraniana. Según Naciones Unidas, se han producido más de 700 ataques contra infraestructura civil o económica de Ucrania, que han dañado o destruido, en el caso específico de la infraestructura energética, el 50%, sobre todo energía eléctrica. Ahora, nuevamente parte del efecto de estos ataques es compensado por la ayuda de la OTAN. La OTAN está entregando a Ucrania generadores eléctricos, equipo de invierno, cosa que ya había mencionado, pero también equipo antiaéreo para contener el efecto de los ataques contra sus centrales de generación de energía, sobre todo de generación de energía eléctrica. Ahora, esto no tiene que ver, sin embargo, con el hecho de que Ucrania ha demostrado por primera vez en semanas recientes tener la capacidad de lanzar ataques hasta 700 kilómetros dentro de territorio ruso. No contra infraestructura civil o económica rusa, pero sí contra los bombarderos que podrían a su vez, de no ser alcanzados por la artillería o por los drones, o sea, aviones no tripulados ucranianos, podrían bombardear infraestructura económica, centrales de generación eléctrica, por ejemplo, en Ucrania. La OTAN ha dicho muy claramente que el equipo que entregue a Ucrania no puede ser utilizado contra blancos en territorio ruso por temor a que eso lleve a enfrentamientos directos entre la OTAN y Rusia. La OTAN quiere derrotar a Rusia, pero a través de un proxy, es decir, en este caso a través de su apoyo al ejército ucraniano. No quieren enfrentar directamente a Rusia. Pero Ucrania ha desarrollado estos drones con tecnología soviética, y son drones con una autonomía de vuelo muy grande, es decir, pueden volar cientos de kilómetros, atacar un blanco y regresar a su base. Pueden durar todo ese tiempo con el combustible que llevan, todo el tiempo que sea necesario para hacer ese recorrido. El único tema es que son drones, o sea, aviones no tripulados, que tienen una autonomía de vuelo relativamente larga, sea que se mide en tiempo o en distancia recorrida, pero no pueden cargar explosivos de más de 75 kilogramos. Entonces son cargas explosivas que tienen que dar en el blanco para tener el efecto deseado, porque si, digamos, caen en zonas contiguas, la onda expansiva no es suficientemente grande probablemente para causar impacto o daño en los bombarderos y en general en la infraestructura militar rusa. Pero repito, esto no tiene que ver con el apoyo de la OTAN hasta donde se sabe, ¿no? Tal vez la OTAN esté ayudando, pero claro, tecnología soviética no es algo que tenga la OTAN, sí es algo que tiene Ucrania, que fue parte de la Unión Soviética. Entonces, es verosímil creer que Ucrania, que tuvo industria militar hasta el fin de la Unión Soviética,
puede haber desarrollado estos drones por cuenta propia. Ahora bien, porque no hay convergencia de expectativas sobre el desenlace probable de la guerra en caso de continuar, Ucrania tiene la expectativa de seguir avanzando, Rusia tiene la expectativa de contener el avance ucraniano, porque no hay convergencia de expectativas, una negociación para llegar a un acuerdo de paz no es inminente. Tampoco probablemente un cese al fuego, que podría prolongarse en el tiempo y mientras no dé lugar a un acuerdo definitivo, o podría simplemente servir para que las partes se rearmen y preparen mejor a sus tropas o las hagan descansar y estén más preparadas para la siguiente confrontación. A Ucrania claramente no le conviene un cese al fuego de ese tipo, a Rusia probablemente sí. Si bien esa es la situación, digo, en lo inmediato, yo sí tiendo a creer que hacia mediados del próximo año, cuando mucho, deberíamos ver señales de alguna búsqueda de negociaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien probablemente las partes, sobre todo Ucrania por el apoyo de la OTAN, podrían estar en condiciones de continuar la guerra por un periodo relativamente indefinido de tiempo, la economía es un factor que va a contribuir a, bueno, yo diría hay dos factores que van a contribuir a una solución negociada el próximo año hacia a más tardar mediados o tercer trimestre del año. No descartaría que fuera antes. El primer factor es la economía. La economía ucraniana, por ejemplo, según el Fondo Monetario Internacional, se va a contraer, el Producto Bruto Interno de Ucrania se va a contraer un 33% pese a la ayuda internacional, ¿no? La economía ucraniana va a perder una tercera parte de su tamaño pese a la ayuda internacional. Y hay que tener en cuenta que parte de esa ayuda en el caso de la Unión Europea son préstamos. Claro, préstamos blandos, es decir, con periodo de gracia en donde no se paga ni capital ni intereses prolongados, con intereses bajos y fijos, pero es dinero que Ucrania en principio va a tener que devolver. En el caso ruso, queda claro que las sanciones sí están teniendo un efecto sobre su economía. No es un efecto devastador, pero probablemente sea un efecto que tiende a crecer en el tiempo. Por ejemplo, en el tercer trimestre de este año, ya con una segunda caída del producto, 4 puntos, una caída de 4 puntos en el tercer trimestre de 2022, sumada a una caída en el trimestre previo, bueno, eso ya calza la definición convencional de una recesión. Dos trimestres consecutivos con caída del producto. Entonces, la economía rusa ya ha entrado en recesión. Pero las cosas van a tender a empeorar en el tiempo. La agencia Bloomberg eh, tuvo acceso a un informe del propio gobierno ruso que dice a la letra lo siguiente, cito: simplemente no hay proveedores alternativos para algunas importaciones críticas. Es decir, hay importaciones que Rusia necesita para continuar el esfuerzo bélico y sobre todo para que la economía rusa no tenga una caída aún más abrupta de la que ha tenido hasta ahora, pero no hay forma de garantizar acceso a ellos. Por ejemplo, microprocesadores avanzados. Para empezar, microprocesadores de cualquier tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, según la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, con base en informes de la inteligencia ucraniana que parecen verosímiles, se habría encontrado en los blindados, sobre todo tanques, que Rusia abandonó ante el avance ucraniano en el noreste del país, del cual ya hablé. En esos tanques se han encontrado microprocesadores obtenidos de electrodomésticos, como lavadoras. O sea, Rusia ya estaría teniendo problemas para obtener microprocesadores de todo tipo, porque no se autoabastece, los importaba de Occidente, pero no los puede importar producto de las sanciones. Y si bien China produce algunos de esos microprocesadores y podría eventualmente abastecer a Rusia de ellos, China no produce virtualmente microprocesadores avanzados, esos que se miden
en 9 nanómetros o menos, o 10 nanómetros o menos. Esos microprocesadores que realmente le hacen honor al prefijo micro, son de un tamaño que, como digo, se mide en nanómetros. China no produce en cantidades significativas esos microprocesadores por ahora. Esos microprocesadores son producidos casi exclusivamente por dos empresas en el mundo. Sobre todo, cerca del 90% TSMC de Taiwán y Samsung de Corea. Pero tienen tecnología estadounidense. Estados Unidos puede impedir que estos países vendan esos microprocesadores a China o Rusia. Entonces, ese va a ser un problema significativo para Rusia. Además está el tema del tope a los precios de las exportaciones, al precio de las exportaciones rusas de petróleo, tanto porque en la mayoría, ustedes dirán, bueno, pero si Rusia le vende petróleo a China o a India, si hay el oleoducto de por medio, cosa que no siempre es el caso, no hay forma que Occidente pueda afectar esa venta de petróleo. Pero la mayor parte del petróleo se comercializa a través de buques tanque. La mayor parte de los buques tanque que comercializan o distribuyen petróleo son propiedad de empresas occidentales que están obligadas a cumplir con las sanciones. Y en ese sentido, aunque Rusia podría eventualmente conseguir buques tanque o sus compradores, va a tomar un tiempo reemplazar los buques tanque de empresas occidentales que dejarían de servir para transportar petróleo ruso, ¿no? Porque el punto es, se ha puesto un tope de $60, o sea, no se puede comprar petróleo ruso a más de $60, los buques tanques de empresas occidentales no pueden transportarlo si no se cumple con esa condición, pero más importante aún, esos cargamentos necesitan ser asegurados y solo aseguradoras, compañías aseguradoras de países occidentales o con matriz en potencias de la OTAN, son las únicas que tienen las espaldas financieras para asegurar embarques de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, no tendrían acceso esos embarques, aunque no vayan por buques tanques de empresas de matriz occidental, no podrían asegurar esos embarques. Esa es la forma en que eso debería afectar a Rusia, aunque el precio tope no es tan bajo como algunos hubieran previsto. Es más o menos ligeramente inferior al precio al que de cualquier modo vende Rusia su petróleo, porque Rusia tiene que rebajar ese precio dadas las sanciones en su contra. Es la condición que le ponen los compradores para adquirir su petróleo, que lo venda con descuento. Europa, por otro lado, si bien ya parece haber asegurado su abastecimiento de energía para el invierno de 2023, no tiene asegurado el abastecimiento del resto del año en todos los casos. Entonces también tendría incentivos para evitar que esta guerra se prolongue más allá de mediados del próximo año. El segundo factor, y con esto termino muy brevemente, que digamos no favorece a Ucrania y podría llevarlo a buscar una negociación, es que la derecha radical en Europa y Estados Unidos está ganando elecciones y esa derecha radical no es tan proclive a apoyar a Ucrania. O bien porque, como en el caso de los socios del gobierno de coalición de Giorgia Meloni en Italia, la Liga y Forza Italia, eh, tienen vínculos históricos con Putin y con la Rusia gobernada por Putin, o bien porque estos grupos de derecha radical son ante todo grupos nacionalistas étnicos que van a decir cosas como Chequia primero o la República Checa primero, que es un eslogan de grupos radicales de derecha coreado en marchas en Praga, la capital de la República Checa. El Chequia primero es claramente tomado del América primero o America First de Trump, el portaestandarte de la derecha radical norteamericana. Y termino con una cita de Trump para que vean por qué Ucrania debe ver con temor los triunfos de la derecha radical en Europa o Estados Unidos.
Los demócratas están enviando otros 40.000 millones a Ucrania, mientras los padres americanos se esfuerzan por siquiera alimentar a sus hijos. O sea, en otras palabras, la ayuda a Ucrania tiene un costo de oportunidad para la economía norteamericana, y ese es un discurso que va probablemente a ganar peso a medida que esta guerra se prolongue. Entonces, mi pronóstico sería que esta guerra va a continuar todavía unos meses, pero yo creo que alrededor, poco antes o poco después de mediados del próximo año, deberíamos ver esfuerzos por lograr un acuerdo negociado cuando finalmente empiecen a converger las expectativas de las partes sobre el desenlace probable en caso de que la guerra continúe. Eso es todo por este podcast. Nos vemos en una siguiente ocasión. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.